decirte el plan que tiene para tu vida. Un grande abrazo, mi cariño para ti y bienvenido a disfrutar de este último encuentro. Bienvenidos y gracias una vez más, porque también durante esta temporada fue tan bueno que juntos hemos podido aprender y ver algunos aspectos fundamentales sobre creencias y sobre lo que la Biblia dice. Vamos a nuestro estudio de hoy. Vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos por darnos tu palabra y en ella mostrarnos el camino que necesitamos seguir. Hoy tu palabra está una vez más en nuestras manos y queremos que puedas colocarla en nuestro corazón. Podamos ser fieles, obedientes. Permítenos que hoy podamos a escuchar el llamado que nos haces para un compromiso contigo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre una creencia que es fundamental. Sin embargo, ¿cuál sería la creencia popular? Ya que esta temporada es de creencias populares. Cuando se habla de bautismo, los bebés pueden ser bautizados. Eso hablaremos hoy. Antes yo quiero ofrecer el curso bíblico En Busca de la Verdad, un material extraordinario para que puedas profundizar tu estudio en las Sagradas Escrituras. En Busca de la Verdad puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp más 5512-98-100-1460, o también tú puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar la riqueza que tiene este material para fortalecer tu vida espiritual. Muy bien, la pregunta: ¿un bebé puede ser bautizado? Ya que el bautismo es tan importante, ¿pueden ser bautizados todas las personas? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Bautismo de bebés. Vamos a abordar hoy este tema partiendo desde lo que dice la Biblia y de cómo en la historia el asunto bíblico una vez más fue tergiversado o fue llevado por otro camino. ¿Está bien? Vamos a ver entonces desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista histórico. El bautismo es un tema fundamental e importantísimo, tanto así que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos textos hablando acerca del bautismo. Por ejemplo, la primera aparición que Jesús hizo para poder comenzar su ministerio fue allá en el Jordán. Antes de eso solamente vemos a Jesús yendo al templo a los 12 años. Pero la primera aparición ya para comenzar su ministerio fue en el Jordán, Mateo 3:13. La orden de Jesús fue: vayan a ser discípulos y bauticen. Orden divina, no humana. El primer sermón de Pedro terminó en bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y a partir de allí vamos a ver que el bautismo y la predicación del Evangelio eran dos asuntos inseparables. Tanto así que cada vez que se proclamaba el Evangelio, la respuesta a esa proclamación se demostraba a través del bautismo. Eso vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, en Gálatas 3:23 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautismo en Cristo. Y tenemos otros textos: 1 Corintios 1:12, Romanos 6:3, Efesios 4:5, Colosenses 2:12, todos haciendo referencia
al bautismo. Entonces, como su origen, el bautismo tenía una función específica. Era la demostración pública de fe de una verdad que escuché. El bautismo tenía ese propósito, de demostrar públicamente que hay una verdad que mi vida necesita, acepto esa verdad y yo confieso públicamente que lo acepto y por eso soy bautizado. Así comenzó esta experiencia. Solo que después el bautismo dejó de ser una confesión pública para convertirse en un sacramento. Luego vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, hoy el bautismo se puede ver de dos maneras. O solo como un rito, o es un compromiso. O puede ser por inmersión, que es sumergir a la persona, o puede ser por aspersión, botar agua, asperjar sobre la persona, o por infusión, donde solamente se moja la cabeza de la persona y en todos los casos ya mencionados de un bebé. Muy bien, la Biblia apoya ese tipo de bautismo y cómo es que en la historia este rito o esta ceremonia de demostración pública fue cambiando. ¿Qué cosa es lo que hizo Satanás para hacer de que algo que fue aprobado por Cristo y realizado por Cristo pueda desviarse a un camino totalmente diferente? Saben que analizando la historia del bautismo, nos encontramos con una grandísima sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que los reformadores, aquellos que en su momento se levantaron para proclamar que la Biblia no enseña sobre indulgencias, no enseña sobre intercesión, no enseña sobre nada de lo que el catolicismo mencionaba, esos mismos reformadores eran los que más defendían el bautismo infantil. ¿Y dónde está la sorpresa? Es que aún los reformadores no condenaron todas las prácticas que durante mucho tiempo permeó, se aseguró, entró en el cristianismo. Una de esas prácticas que ellos lo defendían era el bautismo de bebés. ¿Más basado en qué? Vamos a ver un poquito la historia. Resulta que los principales líderes de la Reforma, como Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos defendían tanto el bautismo infantil que ellos mismos practicaban intolerancia religiosa contra aquellos que comenzaban a bautizar personas adultas. Un grupo que apareció en ese tiempo eran los llamados anabaptistas. Los anabaptistas son aquellos que en el concepto de los reformadores eran los rebautizadores. ¿Y por qué rebautizadores? Porque una persona ya era bautizada de bebé, pero los anabaptistas, ¿qué cosa decían? Ese bautismo no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque el bautismo es una confesión personal, no de lo que mis padres hacen, sino de lo que yo hago, de manera consciente. El bautismo tiene características. Los anabaptistas enseñaban que al ser un compromiso con Cristo, tiene que ser una decisión consciente e inteligente, donde nadie lo hace por mí, sino yo lo hago de manera personal. Entonces, los líderes de la Reforma lo que hacían es ser intolerantes con ellos a tal punto que se dio un grito en ese tiempo diciendo así: aquel que bautiza por inmersión, que sea ahogado. Y ustedes saben hasta qué punto llegó la intolerancia, hasta matar incluso a aquellos que defendían el bautismo en la edad adulta. Una de las personas que fue ejecutada fue Félix Manz. Félix Manz era un líder suizo que él proclamaba que el bautismo tendría que ser un acto consciente, que los bebés no pueden ser bautizados. Por enseñar eso fue ejecutado este líder suizo. Y junto con esto, obviamente, o detrás de todo esto, también estaba la preocupación política, porque cuando una persona era bautizado de bebé en la iglesia, significaba lealtad y compromiso
no solo con la iglesia, sino con el Estado, porque recordemos que en ese tiempo el asunto político y religioso, iglesia-Estado, era uno solo. Entonces usaban el poder político, ¿para qué? Para ejecutar y matar a aquel que no se sometía a la religión. Lo curioso es que entre los reformadores todavía se practicó la intolerancia cuando hubo un grupo de personas, los cuales se llamaban anabaptistas, que ellos creían que el bautismo verdadero tendría que ser un acto consciente. Eso aplicando un poco la historia. Ahora, la Biblia habla de manera clara tres cosas: cuál es el significado, cuál es la forma y cuáles son los resultados del bautismo. ¿Cuál fue el problema? El problema fueron las tradiciones eclesiásticas que oscurecieron el significado del bautismo. Vamos primero a ver bíblicamente qué cosa es lo que dice la Biblia y cómo es que las tradiciones con el tiempo comenzaron a desviar el bautismo bíblico para algo que no se llama bautismo. ¿Está bien? Pero es considerado bautismo para muchos. Características: Marcos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados. Si ustedes ven, en este versículo hay dos elementos fundamentales del bautismo. El bautismo era resultado ¿de qué? De una predicación. La predicación los llevaba ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando ellos estaban arrepentidos, confesaban sus pecados, y lo segundo, ¿dónde eran bautizados? En el río. Entonces, ¿qué cosa me dice ese texto? El bautismo es un acto consciente. El bautismo es en agua, siendo sumergido, por eso que Juan estaba en el río Jordán. Y el bautismo es un compromiso para poder confesar mis pecados y abandonar mi vida antigua. Eso es el concepto de bautismo en la Biblia. Entonces, si es que yo quiero bautizar un bebé, no cumple con ningún requisito. ¿Qué pecado puede confesar? ¿Qué arrepentimiento puede tener? ¿Qué mensaje claro puede discernir? Ninguno. El texto bíblico derriba totalmente la práctica que popularmente se conoce como el bautismo de bebés. A ese río Jesús llegó. Mateo 3, 15 al 16. Pero Él no llegó para confesar sus pecados, Él no llegó para mostrar arrepentimiento, sino que Él llegó para cumplir toda justicia. Esa palabra cumplir toda justicia, para dar ejemplo y para probar la práctica de que todo creyente que acepta a Cristo como Salvador puede pasar por esta experiencia. Por eso es que cuando Juan vio a Jesús no quiso bautizarlo. Le dice: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Y Jesús le responde: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le dejó y después fue bautizado. ¿Cómo se bautizó Jesús? Por inmersión, porque el texto bíblico dice que Jesús subió del agua. Al decir que subió del agua significa que fue sumergido en el agua y de allí subió. El bautismo bíblico no es por aspersión, no es por infusión, es por inmersión, que significa sumergir a la persona. La orden de Cristo fue clara: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Muy bien. ¿Cuál es la característica del bautismo en la orden de Jesús? Para que una persona sea bautizada, ¿qué primero tiene que ser? Discípulo. Para que una persona sea bautizada, tiene que ser enseñada. Entonces, el bautismo de un bebé no encaja. ¿Por qué? Porque un bebé, cuando nace, no puede ser enseñado y no puede ser discípulo. Él no entiende todavía. No tiene la capacidad de discernir ni de raciocinar. En la orden de Jesús no entra el bautismo de bebés. La orden de Jesús fue: hagan discípulos, bauticen a los que se tornan discípulos,
y enséñenles a los que son bautizados a guardar todo. En la Iglesia Apostólica, ¿existió el bautismo infantil? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando sobre la predicación de Pedro en el Pentecostés. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron la palabra. Aquí no hay bautismo de bebés. Aquí hay un bautismo consciente de personas que escucharon el mensaje, entendieron el mensaje y fueron bautizados. Hechos 8:2. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quién era bautizado? Aquel que creía en el nombre de Jesucristo escuchando el evangelio. Bebés no son bautizados. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos? Para que haya bautismo, ¿qué cosa tiene que haber? Arrepentimiento, algo que un bebé no tiene la capacidad de realizar. Entonces, el ejemplo de Jesús, lo que Juan hacía, lo que la Iglesia Apostólica hacía, era proclamar un bautismo consciente. Un bautismo donde la persona hacía un compromiso voluntario y donde nadie hacía que él se comprometa de manera obligada. Era voluntario. Yo acepto, yo escucho el mensaje, yo me arrepiento, yo confieso mis pecados y yo me bautizo. Ese es el bautismo bíblico. Marcos 16, 15, 16, Jesús dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué detalle ustedes notan aquí en ese texto bíblico? Fíjense, primero, el bautismo es el resultado ¿de qué? De la predicación del evangelio. Entonces, se bautiza alguien que escuche el evangelio. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Solo que el versículo 16 tiene un detalle interesante. El versículo 16 dice: mas el que no creyere será condenado. No dice que el que no es bautizado es condenado, porque la salvación en sí es por creer. El bautismo es apenas la demostración pública de lo que creo. Entonces, no es que, soy bautizado, ya estoy salvo. No. La salvación es por la fe en Cristo. Es Cristo quien salva. Sin embargo, el bautismo es la experiencia que todo creyente debiera tener al escuchar el evangelio. Es la respuesta ante el evangelio. ¿Correcto? Si es que el bautismo fuera aquello que nos salvara, entonces dijera: el que no creyere y no es bautizado será condenado. Mas aquí la condenación es para el que no cree. Sí, David. Pastor, o sea, creo que tengo la respuesta, simplemente es como para tenerlo súper claro. La persona que está conociendo la verdad con el tema de la conciencia y los niños de la Iglesia Católica, no creo que tengamos problemas. Pero una persona que viene de una iglesia protestante, una persona que fue conociendo, llegó a esa entre comillas verdad, lo hizo con amor, lo hizo con entrega, lo hizo consciente, lo hizo arrepentido. Después va conociendo más cosas y llega al sábado, llega a obedecer como corresponde. ¿Es necesario que se vuelva a bautizar? Si el bautismo fue verdadero y por inmersión, ese bautismo es suficiente porque es la demostración de fe en Cristo, ¿correcto? Entonces, cuando una persona conoce otra verdad más ampliada y dice: yo me comprometo con esa verdad, la persona tiene dos maneras de poder aceptar esa verdad. La primera manera siendo una profesión de fe. Entonces, por fe puede ser aceptado porque ya pasó por la experiencia del bautismo. Y la segunda manera es también
renovando un compromiso con Dios, va haciendo o pasando por una experiencia más de ser bautizado. Hechos capítulo 19, versículo 2, encontramos un asunto interesante. Allí se les pregunta a ciertas personas, ¿ustedes oyeron sobre el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y dijeron, no, ni siquiera hemos escuchado quién es el Espíritu Santo. Y dice que ellos ahora nuevamente fueron bautizados. Ahora ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y Juan bautizó ¿cómo? Por inmersión. Fueron bautizados correctamente. Pero ahora, al entender una nueva verdad, ellos nuevamente fueron bautizados. Entonces, el nuevo bautismo también es permitido en el caso que una persona desee renovar un compromiso con Dios al entender una verdad más ampliada. ¿Correcto? Ahora, vamos al siguiente asunto. En el ejemplo de la Iglesia Apostólica, encontramos que el bautismo siempre fue por inmersión. Hechos 8:36 al 38 dice que Felipe un día fue movido por el Espíritu de Dios y le dice, anda al desierto y acércate a este hombre. Un etíope venía de Jerusalén leyendo un pergamino, parte de las Escrituras, solo que él no entendía. Felipe le explicó. Lo único que le faltaba entender a este hombre era a quién se refería hablando acerca del sacrificio de Cristo. Cuando él entiende, es el mismo etíope que le dice así. Y cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Presten atención. Este eunuco o este etíope, ¿él tenía conocimiento de las Escrituras? Tenía. Lo que no conocía era quién era Jesucristo. Entonces, cuando él entendió quién era Jesucristo, Felipe le responde, ¿tú crees en Jesucristo? Yo creo. Pero ¿quién es el que pide el bautismo? Aquel que está aceptando la verdad. Entonces, persuadir que una persona sea bautizada es correcto. Enseñar a una persona para que esa persona demuestre públicamente su fe en Dios tras el bautismo es correcto. Pero mucho mejor es que cuando una persona comprende la verdad, él solo pida, como un acto consciente, necesario, porque entendió. Eso es lo que un bebé no puede hacer, ¿verdad? Entonces dice que él fue bautizado, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua. Al decir que descendieron al agua, significa que el eunuco, el etíope, fue sumergido. Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, no le dio más y siguió su camino. ¿De dónde viene la palabra bautismo? Viene de la palabra baptizo, que significa sumergir. O sea, presten atención acá. Cuando yo coloco agua en un bebé, en la cabeza, o solamente coloco un poco de agua, vacío sobre la cabeza, eso no es bautismo. Porque etimológicamente la palabra bautismo viene de baptizo, que significa sumergir completamente. Eso es bautismo. Mojar la cabeza no es bautismo. No es considerado bíblicamente bautismo. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Bautismo por inmersión, porque significa bautizar. Marcos 1:5 dice, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo que daba Juan era por inmersión. Entonces, resumiendo todo esto, ¿cuál es el método, el modo de un bautismo verdadero? Por inmersión. No existe agua en la cabeza, no existe nada de eso. El bautismo verdadero es por inmersión. Ah, pastor, pero a mí me bautizaron de otra manera. Eso no se llama bautismo. A mí me bautizaron cuando era bebé. ¿Cómo te bautizaron? Bueno, asperjaron agua, colocaron un poco. Eso no se llama bautismo. Bíblicamente no estás bautizado, porque el bautismo bíblico es por inmersión. Además, ¿cuáles son las características del bautismo? Por los textos que hemos leído, para que una persona sea bautizada necesita oír el mensaje,
comprender el mensaje, estar arrepentido, querer una nueva vida y hacer un compromiso consciente e inteligente de manera personal. Tú y Dios. No es que tus padres deciden por ti, es que tú de manera personal decides colocar tu vida en Jesús. Si es que no has pasado por esta experiencia con las características bíblicas, no eres bautizado. Lo que hicieron fue otra cosa. Y ojo, por favor, no quiero que malentiendas. Yo, a la verdad, admiro mucho la fe y el deseo de los padres, porque sus hijos puedan caminar de manera correcta. Pero el asunto de salvación no depende de mis padres. Así que tú no tienes que condenar a la fe que los padres tenían. Puedes agradecerles y decirles gracias por preocuparse por mí. Ustedes hicieron de acuerdo a la fe que conocían, mas hoy entendí que bautismo no se trata de la fe de ustedes, se trata de mi fe en Dios. Entonces yo voy a tomar ahora una decisión consciente, porque eso es lo que la Biblia dice. No estamos aquí condenando otras prácticas, porque muchos lo hicieron con sinceridad y muchos lo hicieron por desconocimiento del tema bíblico. Eso fue la herencia que sus padres le dejaron, eso fue la herencia familiar, y hay muchos que hoy tienen una religión no por decisión, solo por herencia. Porque mis padres quisieron, porque mis padres me llevaron, porque la religión familiar, mas no es un acto consciente. Y si no es un acto consciente, no puede ser bíblico. Porque Dios lo que siempre pide es el corazón, la mente, la decisión de manera personal. Ahora, el apóstol Pablo a todo esto le dio un significado aún más amplio. ¿Y cuál es el significado amplio que el apóstol Pablo dio sobre el bautismo? En Romanos 6, 3 al 6, él dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, tengamos vida nueva. Entonces, ¿cuál es el significado del bautismo? El significado del bautismo es morir al pecado y resucitar una nueva vida. Por eso todos los que están en Cristo son nueva criatura. Ahora tú entiendes que la manera como se celebra la resurrección de Cristo no es guardando el domingo. La manera como se celebra la resurrección de Cristo es siendo bautizado, participando de su muerte porque soy sumergido en el agua y al momento de salir, Dios me da una nueva vida, mi pecado es perdonado, mi pasado no existe más. Y así celebro la vida, lo que aparece aquí en tu pantalla, más 5512-9810-1460 o ingresando a estudielabiblia.com. Disfruta de este material, solicite este material, es totalmente gratis. Está disponible hoy para ti. Muy bien, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Ya vimos aquí cuáles son las características del bautismo. Vimos que Pablo le da un significado extraordinario al bautismo, que significa morir para el pecado, para nacer una nueva vida, y eso es como entrar en la muerte y en la resurrección de Cristo, según Romanos 6, 3 al 6. Colosenses 2:12 dice, somos sepultados con Él en el bautismo. ¿En qué está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas? Está diciendo, sepultados, son sumergidos. Por eso cuando una persona es bautizada por inmersión, ¿cómo es el bautismo por inmersión? Una persona es sepultada completamente en el agua y luego sale. ¿Cuánto tiempo dura dentro del agua? Segundos, nada más, ¿no? 1 segundo, 2 segundos y es levantado, porque es un símbolo. Representa la muerte y la resurrección. Ahora, Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Es mediante la fe. Muy bien, vamos entonces a ver en qué momento se dañó todo esto. Yo ya les conté en los programas anteriores cómo dentro del cristianismo perfecto fueron entrando costumbres extrañas. Y durante toda la Edad Media, cuando la Biblia fue prohibida, aquellas costumbres quedaron tan fijadas en la mente de las personas que volver a la Biblia nuevamente parece extraño lo que es verdadero, porque las costumbres estaban tan arraigadas.
¿Cómo es que comienza el bautismo infantil? Resulta que comienza con una idea no bíblica. La idea de que el bautismo ya no es más un compromiso, sino que el bautismo sería como un pasaporte que señala que eres miembro de una comunidad. Entonces, el bautismo ya no sería un compromiso de fe, sino sería como tu documento de identidad. Entonces, ¿qué cosa pensaron los padres? Cuando mi hijo nace, él tiene que saber que pertenece a una comunidad cristiana. Entonces, es eso lo que llevó a practicar el bautismo infantil. Al concepto de que el bautismo ya no es un compromiso de fe, es como un pasaporte. Entonces, cuando tú naces, ya naces siendo alemán, ya siendo europeo, español, no sé, pero además de eso, tienes otro pasaporte. Eres creyente. Tú ya no tienes opción. Tú naciste para ser católico. ¿Por qué? Porque ya fuiste bautizado. Entonces el bautismo pasó de ser un compromiso consciente a un documento de identidad. Por eso ustedes ven a tantas personas y dicen, ¿qué religión? Católica. Nunca va a la iglesia, nunca hace nada con el cristianismo, porque solo se identifica. ¿Y por qué se identifica? Por sus padres. Ese es el concepto de identificación, nada más. ¿Y dónde ellos quisieron basar esta creencia? Y esto es lo más curioso, que muchos que aceptan este concepto quieren transferir la circuncisión al bautismo, cuando son cosas totalmente diferentes. Les explico un poquito. La circuncisión era una señal de pacto. Todos los israelitas tenían que circuncidar a su hijo varón a la semana de nacido, cortar el prepucio. Las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, si querían participar de las bendiciones que Dios dio a Abraham, que era la tierra prometida, ¿qué cosa tenían que hacer? Circuncidarse. Entonces, ellos dijeron así como se circuncidaba a los niños, así también nosotros tenemos que bautizar a los niños. Solo que son asuntos totalmente diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro. El apóstol Pablo, cuando habla de circuncisión, él dice, ahora no necesitamos ya una circuncisión física, sino una circuncisión del corazón. ¿Qué cosa es la circuncisión del corazón? Un cambio de vida. La circuncisión en el Nuevo Testamento ya no sería más un asunto físico. Sería abandonar la vida pecaminosa y así participamos de las promesas que Dios da para todos. Primero, porque ya no nacimos bajo el pacto de Abraham. Hoy somos hechos hijos de Abraham, pero por medio de la fe, ya no más por medio de circuncisión. Ya no más esperamos una Canaán terrenal, esperamos una Canaán celestial. Entonces la circuncisión ya no es un asunto físico. Por eso es que hoy dentro del cristianismo nadie se circuncida. ¿Por qué razón? Porque el bautismo no tiene nada que ver con circuncisión, sino que para buscar un sustento bíblico, ellos recorrieron a una señal del pacto para decir, en base a eso, también vamos a bautizar a nuestros hijos. Y eso es totalmente equivocado. Mientras que la circuncisión era obligatoria, el bautismo es para aquel que cree. El bautismo no es señal de circuncisión, sino una señal de un nuevo nacimiento en Cristo. Ahora, este concepto surgió cuando la iglesia y el Estado se juntaron. ¿Por qué razón? Miren, este libro realmente es extraordinario. Y como me encanta poder recomendar este libro para poder ver el origen del falso bautismo dentro del cristianismo. ¿Y saben qué cosa es lo curioso? Que este libro lo escriben dos protestantes que sus iglesias practican el bautismo infantil. Es lo curioso, ¿no? No lo escribe un creyente, un cristiano que cree en el bautismo de un compromiso, sino lo escriben dos investigadores
pero fieles a la investigación, porque ellos no están para defender su iglesia, ellos están para defender lo que en la historia se registró. Estos dos hombres se llaman Hendrik Stander y Johannes Low. Estos escribieron un libro llamado El bautismo en la iglesia primitiva, un análisis histórico de la práctica del bautismo en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. Ellos fueron a las fuentes primarias. Ellos fueron a las fuentes para poder descubrir si la iglesia apostólica practicaba el bautismo infantil. Entonces ellos hicieron una investigación exhaustiva, tan minuciosa, de cómo se bautizaban los creyentes en los 4 primeros siglos. ¿A qué conclusión ellos llegan? El bautismo infantil era una práctica desconocida en los 2 primeros siglos. El bautismo infantil se desarrolló de manera gradual en el siglo III en el norte de África y durante la última parte del siglo IV en Europa y en Asia. O sea, ¿qué cosas están diciendo ellos? La práctica de bautizar bebés fue desconocida para los apóstoles, para la iglesia apostólica, los 2 o por lo menos 3 primeros siglos. A partir del final del siglo III y siglo IV, recién aparece esta práctica. Y si ustedes recuerdan, ¿quién aparece en el siglo IV? Ya aparece el obispo de Roma imponiendo sus propios caprichos antes que la palabra de Dios. Ahora, ¿quién formuló la doctrina del bautismo infantil? De él ya hemos hablado mucho cuando hablamos de predestinación, tormento eterno, las lecciones anteriores. Otra vez volvemos para Agustín. Agustín formuló la teología del bautismo infantil y introdujo al cristianismo para llevar el bautismo o la religión por herencia y no por decisión. Entonces, tú eres católico, tu hijo obligatoriamente tiene que ser católico, porque la religión no es una decisión. ¿Qué con la religión? Herencia. La herencia familiar. Aquí todos somos de tal iglesia, no importa en lo que crea, pero somos de tal iglesia. Y miren, la base teológica de la Edad Media fue enseñada por Agustín, mas él colocó un concepto religioso para el bautismo infantil. ¿Cuál sería el concepto? Él decía que el bautismo quita la mancha del pecado original. Y ese concepto se tiene hasta hoy. ¿Cómo nace? No lo hizo Agustín solo. Él estuvo junto a otro padre de la iglesia llamado Cipriano. San Cipriano y San Agustín, los dos forman la base teológica, que no está basada en la Biblia. ¿En qué está basada? Miren lo que ellos dicen sobre el bautismo infantil. Cipriano decía lo siguiente: los niños nacen en este mundo tanto con la culpa de Adán como la tendencia para el pecado. Ojo con esto. Todo ser humano nace en este mundo con naturaleza pecaminosa, con la tendencia para pecar. Eso es verdad. Pero ¿dónde está que todo ser humano nace con la culpa de Adán? Entonces, según Cipriano, por el hecho de que un bebé aún no cometió pecado, el bautismo quita la culpa de la transgresión de Adán. Así el pecado es más fácil de ser perdonado porque el pecado no es del bebé, sino es el pecado ¿de quién? De Adán. Entonces, yo llevo el mismo pecado de Adán, aparte de mis propios pecados. ¿Cómo soluciono eso? Bautizándome. El bautismo me quita el pecado de Adán, la culpa del pecado de Adán, y me quita mis propios pecados. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Qué hizo? Agustín popularizó este concepto de bautismo infantil. ¿Para qué? Para remover del alma la mancha del pecado original. Nuevamente, ¿dónde está basada la doctrina del bautismo infantil? En la inmortalidad del alma. Entonces, esto se tornó la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Para Agustín, es curioso, ¿no? Cuando no tienes fundamento bíblico, cualquier cosa dice, cualquier persona dice cualquier cosa. Para Agustín, los bebés bautizados eran salvos y los que no eran bautizados iban para el infierno. Así de fácil, en su concepto.
Luego viene Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino dice, no, Agustín se equivocó. Lo que pasa es que los que no son bautizados no van para el infierno, ellos van para el limbo. Luego viene Benedicto XVI y dice, señores, no, perdón, el limbo no existe. O sea, ¿en qué quedamos? Agustín dice, quien no se bautiza va para el infierno. Tomás de Aquino dice, no, quien no se bautiza va para el limbo. Benedicto XVI dice, no, limbo no existe. O sea, ¿en qué está basada en sí toda su teología de bautismo infantil? ¿Saben cuál es el problema? El bautismo infantil depende, como las otras tradiciones, ¿no?, de la inmortalidad del alma, como el purgatorio, el infierno, la intercesión de María, oración por los muertos. Todo depende de la mancha de pecado de Adán que hay que quitar del alma. ¿Qué cosa dice el catecismo? El catecismo hace una declaración tremenda sobre esto. Dice así, por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original, que sería el pecado de Adán, y todos los pecados personales. O sea, cada uno tiene dos tipos de pecados. Primer pecado, el de Adán, y otro, tus propios pecados. Y lo que dice de ahí en adelante es sorprendente. Dice así, después de bautizado, obviamente, no existe nada que te impida entrar en el reino de Dios. Ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las secuelas del pecado. En otras palabras, si tú eres bautizado de niño, ya no importan los pecados futuros que cometas. Ya estás listo para el cielo. O sea, para ir al cielo, el camino es automático. Basta con ser bautizado. ¿Eso enseña la Biblia? La Biblia enseña que al cielo llegamos por gracia de Dios, por la fe en Jesús, no por un rito. Un rito es una experiencia que demuestra lo que acontece dentro. No es que el agua se torna bendecida y hace algo, no, es una ceremonia que me dice que yo renuncio a mi vida sin Cristo para vivir con Jesús. Pero según ellos, cuando eres bautizado, el camino para el cielo es libre. Y durante la Edad Media, el bautismo no era más un compromiso de fe. ¿Y saben a qué punto llegaron? Resulta que cuando las personas crecían, ellos seguían sintiendo culpa. Y decían así, ¿pero cómo? Si ya mis pecados fueron perdonados en el bautismo, ¿por qué yo no me siento perdonado? Yo me sigo sintiendo culpable. Para solucionar eso, la Iglesia Católica hizo otro invento. ¿Qué invento hizo para poder quitar la culpa que aún sentían aquellos que eran bautizados? Inventó los auxilios de salvación. ¿Cuáles serían los auxilios de salvación? Muy bien, ya fuiste bautizado, supuestamente debes estar listo para el cielo. Pero si aún te sientes culpable por tus pecados, entonces, penitencias, peregrinaciones, intercesión de los santos, asistencia de María, misas, indulgencias, para darte seguridad. Por si el bautismo no te purificó completo, hoy tú puedes ser perdonado si haces una peregrinación, si cumples una penitencia. ¿Por qué? Simplemente para remediar el asunto de la culpa. Por querer justificar un error, colocaron otros errores. Y es así como llega hasta hoy. El bautismo fue considerado un sacralismo. ¿Qué cosa es sacralismo? Sacralismo es cuando todos los ciudadanos de un país deben pertenecer a la misma religión. Ustedes saben que eso existe ahora. Países musulmanes, países orientales. La religión es un asunto político. Tanto así que disidencia religiosa sería su versión política. Ustedes ya escucharon que las personas que quieren ir al cristianismo, quieren tomar una decisión, son echadas de su tribu, de su familia, y es más, muchas de ellas hasta son muertas. ¿Por qué? Porque es considerada su versión política. En el Imperio Romano las personas estaban unidas a la adoración al emperador como Dios. Eso era sacralismo. Y en el siglo IV, cuando el cristianismo era la religión oficial del imperio, el sacralismo cristiano sustituyó al sacralismo pagano como credo político y religioso de la cristiandad católica. O sea, todos están obligados a tener la misma religión, no por decisión, sino porque los padres así lo creen. El bautismo de la Iglesia
era como un certificado de nacimiento. Interesante. Así como tienes certificado de nacimiento, necesitas tener certificado de bautismo. Quien rechazaba el bautismo infantil se enfrentaba con la intolerancia religiosa y política. Entonces, el bautismo infantil incentiva una religión de ritos, no de aceptación de la verdad. La Biblia, ¿qué cosa habla sobre el verdadero bautismo? Que tiene que haber instrucción, arrepentimiento y aceptación a Cristo. El bautismo infantil apenas oscurece el significado del bautismo bíblico. Y es más, priva a miles de personas a asumir un compromiso consciente con Cristo. ¿Por qué razón? La persona cuando descubre una verdad y dice, yo acepto esta verdad. Entonces le dice, entonces tiene que ser bautizado. Pero uno dice, no. ¿Por qué? Porque ya fui bautizado. ¿Quién te bautizó? Cuando era bebé. Y las personas creen. Que porque ya fueron bautizadas, ya no pueden más ni cambiar de iglesia, ni cambiar de religión, porque ellos ya fueron encaminadas para estar en un grupo. Y es más, y muchos infunden miedo. Si tú te apartas, cometes mayor pecado. Si tú dejas, te vas al infierno. O sea, la persona tiene que seguir una tradición, no una decisión consciente. Ese es el problema. Cuando los niños son bautizados, de adultos se dan cuenta que ese poder mágico que le dijeron está ausente. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cristianismo es herencia o es compromiso? Y esto es